sanitaria, pues ya teníamos una crisis económica, ya veníamos viendo pues la inflación, algunos temas de poco crecimiento que ya nos estaban pegando, ¿no? Ahorita con esta emergencia sanitaria, pues no vemos una respuesta por parte del gobierno federal a resolver temas de impuestos, temas de apoyos a empresarios, temas de apoyo a pymes, sobre todo a negocios pequeños, que son pues la gran parte de la economía mexicana. Entonces eso sí nos tiene alarmados, a ustedes muy preocupados y obviamente incluso molestos porque no tenemos este apoyo. Hay que hacer hincapié en temas como que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Coparmex sí han hecho su trabajo de estar pidiéndole o solicitando al gobierno federal esta parte, los hoteleros de México también se han dado a la tarea de pedirle al gobierno federal algunos apoyos, incluso hay algunas cartas por ahí en redes sociales que han circulado de estas instituciones donde piden esos apoyos. Sin embargo, pues no ha habido una respuesta positiva. Sin embargo, los gobiernos estatales sí han hecho su trabajo en ese sentido, han establecido algunos estímulos, han establecido apoyos. La semana pasada tuvimos un webinar referente a esto y ahorita pues sería una invitación a que ustedes también nos pregunten o se hagan llegar a través de internet estos apoyos que se tienen y se aprovechen. La mayoría de los estados han establecido algún tipo de apoyo, prórrogas para el impuesto sobre nómina, apoyos para las pymes, no sé. Sí hay algunos detalles a considerar, entonces pueden revisarlo. O pueden acercarse a nosotros y con todo gusto también les compartimos la información. Bien. Tengo un problema ahorita con la presentación. Listo. ¿Qué pasa con la relación laboral? Bueno, hay que tener mucho cuidado con los temas de la relación laboral. Es un tema complicado, ustedes lo saben, tener trabajadores es un elemento esencial en la empresa y además pues son nuestro activo más importante, ¿no? Dependemos en gran parte de ellos, pero es importante cuidar algunos aspectos. Lo primero que me gustaría señalar es el contrato laboral, se especifican las condiciones de trabajo y en ese contrato no puede ser modificado de manera unilateral. Es decir, el patrón no puede ahorita decir voy a modificar el salario, las condiciones, la jornada, no de manera unilateral. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene derechos muy específicos y muy apoyados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y eso sí me puede ocasionar a mí un problema más adelante que en ese momento pues no quisiéramos que ninguno de nuestros empresarios tuviera. Los despidos injustificados tienen implicaciones legales adicionales a los temas económicos, ¿no? Entonces, sí se vuelve todo un tema, tener que ir a las juntas de conciliación, tiempo perdido, documentación que hay que entregar, en fin, se vuelve una bola de nieve en ese sentido el hacer despidos injustificados. Hay que buscar otras soluciones que nos permitan minimizar los costos, pero también minimizar los riesgos. Ha habido muchísima información dentro de redes sociales, alguna bien intencionada, otra no tan bien intencionada, hacia los trabajadores en el sentido de no te pueden despedir, no te pueden quitar tu salario, la Junta de Conciliación te apoya. Sí, eso es cierto, por eso lo estamos ahorita aquí recalcando. No podemos modificar ese contrato de manera unilateral, pero sí tenemos opciones. Hay que buscar esas opciones. Era justo aquí lo que les comentaba ahorita. Modificar el contrato me puede traer algunas perjuicios económicos. Lo que marca la Ley Federal del Trabajo son los 90 días de salario diario integrado cuando yo despido injustificadamente a alguien, los 20 días de salario por año laborado, los 12 días de salario por concepto de antigüedad, y las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y primas, ¿no? Esto está fundamentado en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo y es ahí a donde no queremos llegar como patrones. Definitivamente yo creo que en este momento nadie tiene la intención ni de estar yendo a las juntas de conciliación a estar revisando este tema, ni de estar pagando pues estas indemnizaciones que pide la Ley Federal del Trabajo, porque pues no tenemos tampoco el recurso económico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
Pues podemos apegarnos a algo que se llama un paro técnico. El paro técnico es un procedimiento bajo el cual una empresa modifica o suspende temporalmente la relación laboral previamente establecida con sus trabajadores. Entonces, o suspende labores o reduce jornadas. Esto se hace para enfrentar alguna contingencia de tipo económico o productivo y así volver a alcanzar la estabilidad y evitar despidos de los trabajadores. Entonces, eso es como la definición que tenemos de paro técnico. Esta definición no está en la Ley Federal del Trabajo, es un concepto que tenemos por fuera, pero sí tenemos un fundamento dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 57 en su segundo párrafo, donde se establece que el patrón podrá solicitar modificaciones a las condiciones de trabajo cuando ocurran circunstancias económicas que así lo justifiquen. Entonces, me parece que en este momento, pues tenemos la justificación exacta para poder recurrir a este concepto. Se tiene una emergencia sanitaria, se tiene una situación en la cual pues no podemos seguir laborando de manera normal, tampoco podemos sostener la misma cantidad de personal porque no tenemos, perdón, la misma cantidad de ventas ni los mismos ingresos, ¿vale? Entonces, sí podemos apegarnos como a esta parte. Bien, eso suele ser avisado y negociado con los trabajadores. Entonces, aquí me parece que tenemos que tomar algo muy en cuenta. Ahorita es momento de negociar, no es momento de entrar en un conflicto. Es difícil, lo entiendo, pero pues tenemos que explicarle a los trabajadores cuál es nuestro sentir, cuál es la capacidad que tenemos también para resolver estas cosas. Entonces, sí tenemos que avisarle a los trabajadores y tenemos que negociar con ellos. Debe ser plenamente justificado, esto ya lo platicamos, pues definitivamente ahorita tenemos la justificación. Las medidas se relacionan con reducir el número de horas de trabajo a través de la reducción de jornada laboral, vacaciones adelantadas de los trabajadores, suspensión de actividades de algunos trabajadores, entre otros. Entonces, lo que podemos hacer ahorita, pues a mí me parece que sería la reducción de jornada y con esto, obviamente, pues la reducción de salario. Aquí va a haber dos sujetos dentro del paro técnico. Uno es el patrón, que determina un plan a seguir para recuperar la viabilidad de la empresa, y el otro sujeto es el trabajador, que conoce los motivos del patrón y obviamente se apega a ellos, lo entiende y acepta para no perder su empleo de manera definitiva. Este proceso debe ser lo más amigable, debe ser concientizando al trabajador, explicarle la gravedad y la situación de la empresa. Se debe de acordar y plasmar por escrito los ajustes que se hagan a las condiciones de trabajo, y eso es muy importante. Nada apalabrado, como diríamos nosotros. Eso no cuenta. ¿Por qué? Porque en un futuro no sabemos qué vaya a pasar y también qué circunstancias vayan a tener los trabajadores. Entonces, todas las modificaciones que hagamos las tenemos que hacer por escrito. Y esto debe someterse a la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Cada estado tiene la suya y debemos de llevar este documento ahí. No se debe contener renuncias a los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen ciertos derechos, como tener un salario digno, las cuotas al seguro, etcétera. No podemos poner que renuncian a ellos. Tenemos que especificar por qué estamos reduciendo la jornada y con base en eso, qué nuevos sueldos le va a aplicar a cada trabajador, ¿vale? Entonces, este convenio lo tenemos que hacer por escrito y tiene que tener algunos requisitos mínimos. El primero es el nombre o razón social de la empresa y el representante señalando el cargo. Después, la fecha de celebración del contrato colectivo de trabajo, si hay que especificar que ese trabajador ya tenía un contrato, ya sea colectivo o individual. Y vamos a poner la descripción de las causas que nos han llevado a este paro técnico. Aquí pusimos una descripción que dice que la situación de emergencia sanitaria que impera en el país, la empresa debe suspender sus actividades porque la Secretaría de Salud las considera como no esenciales. Esa puede ser ahorita una justificación, ustedes la pueden redactar de otra manera, pero ahí tenemos que exponer el motivo.
También debe de venir el compromiso del patrón de no despedir a su personal. Su petición es porque sus finanzas están muy afectadas y aquí incluso lo pueden soportar con sus estados financieros, se los pueden solicitar a su contador en donde realmente se vea que pues nos vemos realmente afectados en las ventas, en los ingresos y se siguen teniendo incluso gastos fijos, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, rentan y bueno, obviamente la renta sigue corriendo aún y cuando no estén operando de manera normal. Entonces, todo esto puede justificar justamente esta parte y se debe plasmar en el convenio. Los criterios con los que se eligió a los trabajadores afectados. Quizá las pequeñas empresas pues está afectando a todos sus trabajadores, quizá estén por rangos, ¿no? Algunos primero tuvieron que suspender sus labores y al final otros. Entonces, ¿cómo decidimos estos rangos, no? El importe del salario que se va a cubrir a los trabajadores ahora en estos cambios. Eso también es muy, muy importante. La probable duración de la medida. Aquí ahorita, bueno, pues tenemos como de manera oficial el 30 de abril, sin embargo sabemos que esto se puede extender o incluso desde un principio sabíamos que aún y cuando no se extendía la emergencia sanitaria más del 30 de abril, pues no es que el 1 de mayo todos vayamos a recuperar nuestros ingresos. Entonces ahí podemos poner una duración, a lo mejor decimos que 1 mes y medio, 2 meses, y que dependerá de la situación con la que se vaya mejorando tanto la emergencia sanitaria como la situación económica del país. Y especificar en el convenio que ambas partes tienen la capacidad para firmar dicho convenio, es decir, el representante legal, que es el que obviamente tiene la representación de la empresa, y el trabajador está en sus facultades para poder pues firmar este convenio y llegar a ese acuerdo. Me parece que es muy importante que se haga, no hay que dejarlo como solamente en palabras, en un acuerdo con los trabajadores. Yo creo que aquí ambas partes debemos de ser empáticas, ¿no? Como patrones entiendo el punto que sí se ven muy afectados en la parte financiera y que soportar la nómina ahorita es muy, muy complejo. Como trabajadores debemos de ser empáticos en el sentido de que ahorita no podemos perder nuestro trabajo y aún y con la reducción de sueldo es mucho mejor esa parte que quedarnos sin trabajo, ¿no? Definitivamente ahorita la situación no está para buscar un trabajo nuevo. Digo, sí hay sectores que se siguen moviendo, pero son los menos. Hay un tema importante, el tema de las cuotas IMSS. Sus trabajadores que están dentro del Seguro Social, este paro técnico no los exime del pago de las cuotas porque en la Ley Federal de Trabajo ya vimos que sí tenemos un soporte, el artículo 57, segundo párrafo, para poder hacer modificaciones al contrato. Sin embargo, la ley del IMSS no tiene nada referente a este tema. Entonces, las cuotas del IMSS se deben de seguir pagando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que cambiar ahorita los salarios bases de cotización. Como van a cambiar los salarios, hay que meter las modificaciones dentro del Sistema Único de Autodeterminación, del SUA, para que nos tiren las líneas de captura con los salarios que estamos ahorita ofreciendo, con esas reducciones. Y una vez que ya se haya terminado esta contingencia, o sea, que regresemos, digamos, al sueldo normal, porque esto tenemos que tener claro, este paro técnico es solo por un periodo de tiempo, no es que nos podamos quedar así ya definitivamente, solo es por un lapso de tiempo. Entonces, una vez que regresemos al salario normal, bueno, hay que cambiar nuevamente los salarios bases de cotización dentro del SUA y seguir pagando las cuotas. Pero sí es muy importante, les recuerdo que el IMSS, pues sí, tampoco ha sido empático con esta parte y obviamente él va a querer recuperar sus cuotas sí o sí, entonces mejor hay que hacerlo de la manera correcta. Bien, pues este es el tema que les queríamos platicar el día de hoy. Es la opción que nosotros como facturador vemos viable para que ustedes puedan negociar con sus empleados. Como les decía en un principio, yo creo que ahorita es momento de la negociación, es momento de que ambas partes pues tengan ese contacto y puedan llegar a ciertos acuerdos antes que alguna discusión que nos vaya a generar muchísimo más estrés del que tenemos ya y además gastos económicos fuera. En conclusión, podemos decir que en este momento, pues, como les decía, lo mejor es llegar a un acuerdo.
La opción del paro técnico no está como tal en la Ley Federal de Trabajo, sin embargo, sí tenemos el fundamento, es legal, e incluso he visto muchas noticias de estados de la República, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Durango, Colima, con un gran número ya de paros técnicos aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, sí es un tema que ha funcionado y que sigue funcionando en estas circunstancias. Al final debe ser un acuerdo entre ambas partes, viendo las ventajas para cada uno. Aquí ustedes deben de sensibilizar a sus trabajadores y decirles que al final el compromiso del patrón es no despedir al trabajador. Para eso se hace el paro técnico, para que al final puedan tener ellos esa garantía del trabajo, aún y con una jornada y un salario reducido, que en este momento pues es la mejor negociación que pueden tener. Entonces, hay que sensibilizar al trabajador en este punto. Este convenio debe estar escrito, nada es oficial cuando está apalabrado, se los platiqué desde un principio, no lo dejen al aire. Yo sé que a veces confiamos mucho, decimos que la gente es de confianza, tiene 10 años ya trabajando con nosotros, somos muy amigos, entendemos esa parte, pero los abogados deben de dar el visto bueno a este comentario. Yo creo que cuando dejamos las cosas por escrito es mucho mejor porque no sabemos más adelante cuál sea la situación personal de cada trabajador e incluso de la empresa. Entonces, hay que dejarlo por escrito. Y bueno, ya les platiqué ese tema. La Junta de Conciliación y Arbitraje tiene una gran cantidad de paros técnicos dentro de todos los estados de la República. Revisen con sus contadores, asesores, abogados, cualquier beneficio o comentario que se tenga por parte de las autoridades para estabilizar la situación de la empresa. Al inicio les comentaba que los estados sí están dando algunos apoyos de manera local, entonces hay que revisarlos con sus contadores y sus asesores. Ahorita cualquier recurso que se pueda ahorrar es importante para ustedes para mantener la estabilidad de la empresa. El otro día estaba yo leyendo un artículo interesante compartido por el director de facturador.com y decía, es el momento de hacer estrategias de supervivencia. Ahorita, más allá del crecimiento que quisiéramos tener, hay que hacer una estrategia de supervivencia que nos permita pues pasar este momento y visualizar que en un futuro la empresa puede continuar otra vez con su operación. Entonces, creemos que ahorita cada centavo, cada peso que se pueda ahorrar y que se pueda invertir en algo productivo es mucho mejor. Y bueno, algo importante es que facturador.com cree que el trabajo en equipo trae mejores resultados. Trabajar de la mano con sus empleados, proveedores, clientes, asesores traerá un mayor beneficio a todos. Lo comento porque así como estamos tratando de hacer acuerdos con los trabajadores para bajar los sueldos, las jornadas, evitar situaciones dentro de las juntas de conciliación por despidos injustificados, etcétera, también es importante acercarnos a nuestros clientes para ver estrategias de cómo nos van a pagar, porque muchos tienen cuentas por cobrar, entonces hay que ser empáticos, pero también establecer reglas de cómo nos van a pagar, los proveedores, cómo les vamos a pagar ahorita, entonces también se deben de acercar a ellos y a sus asesores, pues para saber cómo vamos a trabajar todo este tema, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de tener prórrogas para los impuestos estatales? Si pedimos un crédito, ¿cómo nos podemos beneficiar ahorita? Ahorita es el momento de hacer sinergias de equipos precisamente para hacer estrategias de supervivencia y podamos salir adelante pues de esta crisis económica, además de la sanitaria. Bien, dejo los números de contacto, son importantes para que ustedes estén en contacto con nosotros. Pueden mandarnos preguntas, temas que quisieran que tratáramos en los webinars. Ahorita Mariana y yo estamos tratando de dar un webinar a la semana con temas pues de lo más relevante que está saliendo ahorita en este momento. Entonces, si nos mandan alguna sugerencia, quieren que revisemos algún tema, pues nos damos la tarea de investigarlo y a plantear algo para ustedes. Y bien, Mar, dejo el micrófono abierto ahora a ustedes para saber si tienen alguna duda, si quieren comentar algo. Sí, estaba revisando aquí las dudas que nos hacen llegar a través del chat. Manuel Cavazos nos dice, excelente información, muchísimas gracias por este webinar. Es justo lo que ocupaba saber.
nos pregunta si, muchísimas gracias Manuel por tu comentario, y nos pregunta si cuentan con un ejemplo sobre cómo debe ser redactada la carta en cuanto a la JCA, A la Junta de Conciliación y a la Arbitraje. Junta de Conciliación y Arbitraje. No tengo un formato como tal. Voy a regresarme a la lámina. Ahí. Esos son los requisitos mínimos que debe tener. La verdad es que debe de ser un acuerdo muy, muy simple. Lo importante es que ustedes pongan quiénes son, ¿no? La razón social, la fecha bueno, tienen que hacer referencia a que esa persona ya tenía un contrato laboral con ustedes en tal fecha y que entonces ese contrato se está modificando en este momento por una situación, que es la tercera parte, ¿no? ¿Qué situación justifica este paro técnico? Bueno, ahorita es la emergencia sanitaria, que es perfectamente claro. Esto lo pueden usar también en otro momento, pero bueno, ahorita hablando de este momento clave, pueden utilizar incluso la redacción que está aquí, que la situación de la emergencia sanitaria que impera en el país, pues la empresa es considerada como de actividades no esenciales y la Secretaría de Salud pide que en este momento no se elabore. Ustedes pueden redactarlo de otra manera, pero básicamente esa es la idea. El compromiso que tiene el patrón, obviamente se debe de dejar plasmado perfectamente que en este momento el patrón no tiene la intención de hacer un despido masivo de trabajadores, sin embargo se ve forzado a reducir la jornada y por lo tanto el salario de esta persona de ser de 5 pesos ahora será de 2 pesos, ¿no? Por tener un ejemplo, debido a esta situación. Los criterios, el significado es, bueno, todos los trabajadores a nivel gerencia, por ejemplo, han sufrido esta reducción de jornada y de salario debido a que las operaciones administrativas han bajado, ¿no? O todos los trabajadores operativos, pues se reduce la jornada porque no estamos produciendo. Entonces, ¿cuál es el criterio del personal que se está eligiendo para esta disminución de jornada y, por lo tanto, de salario? El importe a cubrir, que ya lo mencionamos, y aquí hay que poner que este convenio, pues es por lo pronto hasta el 30 de abril, pero que no sabemos, debido a la emergencia sanitaria, si esto se podría recorrer 2 o 3 meses. También ahí ustedes deben de evaluar que en algún momento, cuando regresemos a las actividades, pues no todo regresará como en un momento mágicamente a operar normal. Entonces, tenemos que darnos un plazo, a lo mejor de 20 días, 30 días, para volver a agarrar una estabilidad económica para poder solventar la nómina. Entonces, eso es básicamente lo que debería de tener el contrato. Gracias, Yami. Álvaro Castro nos pregunta, ¿dónde puedo checar el concepto de paro técnico? No hay, en la ley no lo hay. Se dio ese término, los abogados dieron ese término a esa circunstancia en particular, debido justamente al segundo párrafo del artículo 57, donde sí me permite hacer modificaciones al contrato laboral cuando se tengan las circunstancias correctas, ¿no? Entonces, ahorita, dentro de la investigación que estuvimos realizando los contadores de facturador, pues vimos que este concepto de paro técnico se apegaba justamente a ese fundamento del artículo 57 y que está siendo válido. De hecho, por eso nos dimos a la tarea también de investigar cuántas personas o si las juntas de conciliación y arbitraje ya habían recibido algún convenio de este tipo, y vimos que el número de convenios que se han recibido por las juntas en diferentes estados, pues es grande, ¿no? Por ahí me parece que Chihuahua fue el que me llamó la atención, que traía casi 200 convenios de este tipo. Obviamente, pues sabemos que las pequeñas y medianas empresas son lo que en este país opera con mayor, somos la mayoría. Entonces, somos los que necesitamos en este momento este apoyo. Gracias, Yami. Gerardo Acosta nos comenta, dice, mis empleados tienen una parte de su salario vía nómina, pero tienen también bonos por producción, puntualidad, etcétera. Esta es otra parte que conforma su salario. Yo había pensado quitar bonos para dejar salario base para todo abril, en lo que vemos cómo se desarrolla la situación, para no despedir gente. ¿Esto podría ser una medida correcta? Sí, es una medida correcta, pero hay que dejarlo por escrito.
Como ahorita no está reduciendo salarios, sino solo el bono, tal vez todavía no te apegues al tema tal como paro técnico y no lo quieras llevar ahorita a Junta de Conciliación a que lo autoricen. Porque el tema de llevarlo a la Junta de Conciliación es que ellos deben de autorizar este paro técnico. Pero sí te recomiendo que dejes por escrito esta situación con tus empleados, que en este momento no habrá bonos por la razón sanitaria que se tiene y sobre todo haciendo hincapié que la decisión que tomó el señor Gerardo Acosta fue justamente para no despedir a los trabajadores, para que no haya un despido masivo. De esa manera, el compromiso del patrón es conservar la plantilla. Yo creo que eso es clave, eso es algo que hemos estado platicando mucho y que hemos visto muchos comentarios al respecto, es que lo importante aquí es dejar claro que la intención del patrón no es despedir a sus trabajadores, sino salir a flote. Ese es justamente el concepto, entonces hay que dejarlo muy claro. Juan Vera nos dice que si podemos pasar a la lámina en donde comentamos lo de los 90 días de salario integrado y que aparecen otros conceptos. Sí, esa lámina solo la puse porque, vamos, yo les platicaba, sobre todo a inicios de marzo, donde todavía no había como un comunicado por parte de las autoridades de salud en las que se pidiera que se cerraran las actividades no esenciales. Hubo muchísima información acerca de que no te podían despedir, no te podían reducir el salario como trabajador, etcétera. Por eso les decía, unos bien intencionados, otros no tan bien intencionados. Porque a mí me parece que en este momento, de manera muy, muy personal, hay que negociar y hay que ser empáticos con ambas situaciones. Entonces, sí, los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo sí protegen mucho al trabajador en el sentido de por qué lo estás despidiendo. Si no hay una justificación, si no se apegan a este cambio de salario a través de un paro técnico o a través de un cambio al contrato, de acuerdo al artículo 57, y ustedes los despiden y les dicen que ya no pueden regresar a trabajar, pues sí el trabajador se siente amenazado y sí podría ir a pelear con toda justificación, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ese despido injustificado, que les va a traer temas económicos y además ahorita el tema de tener que estar yendo a las juntas, que puede ser un proceso largo, pero finalmente, pues también entendemos la parte del trabajador de querer su trabajo, ¿no? Por eso, les repito, de manera muy personal, creo que estamos en un momento de negociar. Gracias, Yami. Manuel Ramírez Olvera nos pregunta, ¿descansos solidarios hasta cuántos días máximo se acepta en el SUA? La verdad es que te debo esa respuesta. De hecho, no estoy segura si se puedan. Lo voy a platicar. Mi equipo tiene un contador muy especializado en temas del SUA, en temas del Seguro Social. Lo comento con él, con el contador Raúl Piña, y le paso a Mariana la respuesta para que se las pueda comentar. Bien, Manuel Cavazos nos pregunta si se tiene que llevar a la junta para aprobación antes de que firmen los empleados. De hecho, el proceso es que, bueno, pueden firmar incluso ahí en la junta, ¿no? De manera práctica, ahorita me parece, estuve leyendo que cada junta también ahorita tiene como procesos distintos porque no quieren aglomeraciones tampoco ahí. Igual, además está como prohibido, ¿no? En este momento. Entonces ya lo pueden llevar firmado. Ahí sí olvidé comentar que debe de presentarse ambas partes con su credencial de lector o alguna identificación en la que puedan revisar nombre, bueno, ya saben, los datos, ¿no? Pero a lo mejor ya lo puedes llevar firmado y nada más ahí que la Junta de Conciliación dé su visto bueno. Ok, correcto. Juan Vera nos dice, se refiere a la relación laboral. Juan, si nos puedes complementar tu pregunta para poderla responder. Guadalupe González dice, ¿cada carta dirigida a la Junta tiene que ser cada uno de los trabajadores o puede ser colectivo? Todo dependerá cómo tengas tu contrato, porque hay quienes tienen contratos colectivos de trabajo, pero hay quienes tienen contratos individuales, perdón. Y si es individual, sí tendrías que llevar una carta por cada uno.
Correcto. Gerardo Acosta dice, ¿qué pasa con los empleados que tenemos como freelance? No siempre se puede hacer lo justo, lo correcto o lo posible. ¿Qué propondrían? Recordemos que ellos no están en nómina. Bueno, este tema es justamente para los empleados que tenemos dentro de la nómina y que sí nos causan un tema con la Ley Federal del Trabajo, porque, bueno, justamente la lámina que tenemos ahorita y lo que les comentaba es, ellos están protegidos por esta Ley Federal del Trabajo y tienen derechos que son irrevocables. Justamente ese es el tema con los empleados, ¿no? Que la Junta de Conciliación y Arbitraje a veces hasta los protege de más. Entonces, ese tema va dirigido para ellos. Si ustedes tienen gente por honorarios, freelance, incluso asimilados, otro tipo de contratos ahí, pues hay que negociar con ellos. La verdad es que ellos sí no están protegidos por esta parte. O sea, si tú le das las gracias a una persona que te trabaja por honorarios, no te puede demandar en la Junta de Conciliación y te puede pedir nada. Ese ya es un acuerdo entre particulares. Salvo que tengan un contrato que diga que ese acuerdo va a durar durante 3 años y esos 3 años están ahorita en ese inter, pues a lo mejor ahí sí podría provocarte algún conflicto. Pero si ustedes tienen un acuerdo, por ejemplo, con un contador que le va a prestar sus servicios y que va a ser por honorarios y ahorita lo despiden porque no hay el recurso para pagarle, pues teóricamente no pasa nada. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Les vuelvo a repetir, desde mi punto de vista muy personal, lo que creemos y lo que estamos recomendando a nuestros clientes es que tratemos de negociar. Quizá que esta persona reduzca su honorario, quizá decirle que en este mes no, pero para el mes siguiente vamos a volver a trabajar con ellos. Quizás si nos cobran por hora de asesoría, pues en lugar de las 8 horas que nos dan de asesoría, nada más solicitar 4. No sé, hacer una negociación con ellos en que ambas partes no salgan perjudicadas. También hay que recordar que el flujo económico se va a recuperarse más pronto bueno, se va a recuperar más pronto si nosotros también seguimos trabajando dentro de la economía, ¿no? La economía se basa en el consumo, entonces también si nosotros paramos totalmente el consumo, pues menos nos vamos a recuperar. Pero realmente en esta parte de los freelance no hay como una opción como esta. Gracias, Jamie. Sandra Méndez nos dice, ¿qué pasa si la Junta de Conciliación está cerrada? Hasta donde entiendo no están cerradas, o sea, quizá ahorita tengan las puertas cerradas, pero hasta donde revisamos nosotros, hay procesos en los que ahorita están dando citas o están dejando entrar a cierto número de personas para poder hacer los trámites. Tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje como las oficinas del SAT están trabajando de la misma manera, por cita, y con determinadas personas dentro de la oficina. Incluso por ahí estamos escuchando que también los registros civiles están trabajando de esa manera. Entonces, solo habría que revisar esta junta que te corresponde a ti, qué horarios tiene o qué procedimientos tiene para poder acercarse a ellos. Bien, Diana Hernández dice, sobre los acuerdos por escrito, la mayoría de los empleados están realizando home office y por obvias razones no podríamos recabar firma por firma. ¿Podría hacerse una circular y enviarse por email y la respuesta de ellos como confirmación sería válida? Híjole, ese es un tema complicado, la verdad es que sí lo entiendo, pero sí habría que citarlos a la firma. Ahora, ahí como comercial nada más, hay recursos que te permiten, por ejemplo, hacer las firmas a través de la firma electrónica, a la firma electrónica que tiene el SAT. No sé, pues sí hay programas así, incluso nosotros por ahí tenemos uno. Entonces, habría que ver, basarnos en la tecnología, a ver si podemos recabar esas firmas. Eso sería como lo mejor. Mandar la circular a lo mejor te sirve, pero la verdad es que ahí sí no sé si la Junta de Conciliación y Arbitraje lo acepte. Digo, si es que lo piensas llevar a la Junta a que te lo aprueben. Entonces sí habría que revisar esa parte con tus trabajadores. Bien, Beatriz Montiel nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en dar respuesta la Junta esta carta de paro técnico? Pues lo que hemos visto en este momento es que lo están haciendo bastante rápido.
No hay un tiempo, porque obviamente les decía, no está el paro técnico como tal en la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto no hay un procedimiento de en 3 días se va a contestar o una cosa así. Pero lo que hemos visto es que lo están haciendo muy rápido. Obviamente las circunstancias lo ameritan, entonces hay que acercarnos con ellos en este momento y revisarlo. Pero no creo que se tarden más de una semana, incluso a lo mejor en ese mismo día te la aprueban, si es que llevas toda la documentación que mencionamos ahorita. Bien, y Juan Vera nos pregunta, ¿qué conceptos entran en el salario integrado? Bueno, es un tema complejo en la parte del IMSS, pero el salario diario integrado, pues obviamente es la recopilación de todos los beneficios que tiene el trabajador. Llámese la prima vacacional, que bueno, hay cosas que son obligatorias, ¿no? Como el aguinaldo, la prima vacacional, se me fue el otro. La prima vacacional, el aguinaldo, bueno, esos conceptos por los que tenemos que pagar sí o sí al empleado, que estamos obligados a dárselos, eso se incluye dentro del salario diario integrado, más aparte, pues de acuerdo al contrato que tengas, si tienen bonos, o sea, habría que revisar qué prestaciones le das tú a tu trabajador que se incluyan para la ley del IMSS. Bien, pues revisando son todas las dudas que nos han llegado hasta su momento, a excepción de, bueno, la parte de Manuel Ramírez que nos comenta lo de los descansos solidarios y Josefina Ríos que también nos pide que le podamos ayudar también con esa misma duda, la misma duda de Manuel Ramírez. Ya no tenemos más dudas. Les vamos a hacer llegar la presentación a sus correos electrónicos, no se preocupen. No sé si quieres agregar algo más, Yami. Pues no, por mi parte sería todo. Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy porque pues además es un día para algunos festivo, digo no es oficial, pero muchos de nosotros tomamos este día, pero también sabemos que es un tema importante y ahorita pues la intención de facturador.com es estar con ustedes, acompañarnos en este proceso, hacernos solidarios con ustedes también. Y bueno, nuestra manera es proporcionarles toda la información que podamos, que les pueda ser útil y también de manera personal, pues los criterios que consideremos ahorita que los pueden beneficiar o por lo menos les pueden ayudar a no tener conflictos más adelante. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mar, en particular a ti, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en el webinar. Bien, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Tratamos de hacer llegar estos temas para pues ayudarles. Sabemos que ahorita es un tiempo complicado, sin embargo, pues en la medida de lo posible tratamos de ayudarles. Y de igual manera, si tienen algún tema de interés, nos pueden hacer llegar por correo electrónico al correo capacitaciones@facturador.com. Si quieren que tratemos algún tema, sí, definitivamente los datos de contacto de call center están totalmente abiertos a las dudas que ustedes puedan tener. Sin embargo, también este otro canal es para tener un acercamiento, pues a lo mejor de unos temas complemento del facturador que les pueda ser útil. Pues bien, estamos recibiendo muchísimos comentarios positivos, muchas gracias. Les agradecemos a todos su participación y apoyo y estamos a sus órdenes. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, buen provecho. Gracias, Yami, un tema muy completo y pues sí, hay que tratar de pues llegar a un acuerdo con los colaboradores. Hay que recordar que también la curva de aprendizaje que pudiera tener el contratar nuevamente un personal, pues es una inversión que tiene que realizar la empresa en un futuro, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.